Buenos días, hoy les voy a exponer junto con mis compañeros Samuel Santiago Rodríguez y Santiago Solera Viloria sobre la reología con espectroscopía dieléctrica. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poquito sobre los métodos reológicos convencionales, ya que solamente estos pueden proveer información macroscópica del comportamiento de una muestra, por lo que muestra funciones comunes de un material, y existen cientos casos en los que está la necesidad de analizar información microestructural o analizar información molecular a nivel estructural que no se provee en estos equipos, por lo que aquí nace la necesidad y la utilidad de la espectroscopía dieléctrica, ¿cierto? Que esta es la determinación de propiedades dieléctricas dentro de un rango de frecuencias, que estudia interacciones de microondas con un material y ha sido ampliamente utilizada en áreas industriales como en el estudio de polímeros y áreas agricultoras, farmacéuticas, cosméticas y de comida, como por ejemplo el estudio del queso, como cuando está derretido y uno quiere estudiar cómo puede ser el elongamiento que puede presentar. Bueno, ahora las propiedades dieléctricas van a ser dos en este caso, que voy a entrar más a profundidad después del fundamento físico, pero en resumen va a estar la constante dieléctrica y el factor de pérdida dieléctrica. Estos, como están indicados en la diapositiva, uno va a indicar la medida de capacidad de un material para almacenar energía y otro para disipar energía incidente. Y bueno, ya la reología con espectroscopía dieléctrica es la que combina la reología como convencional con la espectroscopía dieléctrica, que fueron los que mencioné anteriormente. Para estos, pues, primero se puede, por medio de esta, ver la corriente eléctrica que circula en una muestra en respuesta a un campo eléctrico alterno, que se mide como función de la frecuencia de campo. Después también podemos ver la interpretación del espectro dieléctrico, que proporciona información sobre la estructura y el comportamiento del material analizado. Además, algunas cosas positivas que tiene esta técnica sobre la reología convencional es que puede investigar influencia de la deformación mecánica sobre conductividad, capacidad y permitividad de la muestra, o realizar mediciones dieléctricas independientes, y permite detectar cambios estructurales por curado o cambios de temperatura más o menos en el rango que está ahí, que es menos 160 grados centígrados a 600, porque se puede conocer mejor el comportamiento de la muestra. Para entender lo que serían las ventajas de este reómetro que explicaba mi compañera Susana, les voy a explicar yo lo que sería el fundamento físico. En general, pues la mayoría de materiales tienen carga eléctrica, que es una propiedad intrínseca de los materiales, y por ende pues la mayoría de materiales va a responder a un estímulo eléctrico externo. Esta respuesta pues estaría dada dependiendo de lo que serían los electrones libres en el material. En este orden de ideas pues podemos tener materiales que respondan de una u otra forma a este campo eléctrico externo. Tenemos que cuando se coloca un campo eléctrico externo a un dieléctrico, este se va a polarizar, y debido a esta polarización va a haber una redistribución de cargas en el material. Entonces, dicha polarización pues va a depender de lo que sería la frecuencia del campo externo. A bajas frecuencias va a haber una polarización en fase con el campo y no van a haber pérdidas de energía. En caso contrario de que hayan altas frecuencias, habría una polarización en desfase y por ende habrían pérdidas en el material. Bueno, debido pues a esta reestructuración de lo que serían las moléculas dentro del material, dependiendo del tipo que sea, tendríamos un efecto electrorreológico positivo o negativo. El efecto electrorreológico positivo quiere decir un aumento en la viscosidad debido al campo eléctrico externo aplicado. Van a haber pues cambios en la estructura interna, como lo vemos ahí en la imagen. Tenemos de que en esta sería el material sin el campo eléctrico y en esta con el campo eléctrico, y pues ahí podemos ver de que la estructura se organiza un poquito en función a lo que sería el campo eléctrico, y debido a eso pues genera como una estructura un poco más rígida,
lo que lleva a mayor resistencia a la fluencia y pues aparición un poquito de las propiedades viscoplásticas. El efecto electrológico negativo querría decir lo que sería una disminución en la viscosidad debido a la segregación del fluido en los dos electrodos, que se le llama electroforesis. Entonces se dividen las cargas positivas en uno de los polos y las negativas en el otro, haciendo que haya una considerable disminución de la viscosidad. Hablando ya un poquito más del equipo, tenemos de que pues esto es un reómetro y adicionalmente va a tener un dispositivo reológico dieléctrico. Es como una especie de aditamento. Este dispositivo reológico dieléctrico tiene conectado en sí una fuente de alimentación que nos va a permitir rangos de tensión entre los 0.1 a los 20 volts y frecuencias entre 20 a 2 MHz. Con este tipo de frecuencias podemos hacer mediciones ya sea a una frecuencia constante o hacer una especie de barrido de frecuencias. Y en este reómetro pues podemos utilizar diferentes geometrías, ya sea plato-plato, cono-plato, entre otras. Aquí en la imagen vemos de que debido a que pues el dispositivo reológico dieléctrico está conectado a una fuente de alimentación, tiene que haber un aislamiento cerámico con el fin pues de evitar de que esta electricidad adicional llegue a lo que sería el motor y lo pueda averiar. Aquí vemos pues como lo que sería un esquema parcial del procedimiento para hacer un experimento reológico con este aditamento adicional. Bueno, los parámetros así como más fundamentales en el equipo vendrían a ser el rango de tensión, la frecuencia del campo, que como dijimos es la que nos va a permitir pues cambiar como la estructura y esas cosas, la temperatura, el gap, la tasa de corte, la frecuencia angular y ya pues más en general lo que serían los parámetros dependiendo de el tipo de ensayo que queramos realizar y pues las geometrías que tengamos. Bueno, para la interpretación de resultados es relevante decir que, bueno, en primer lugar, el barrido de amplitud en un compuesto polimérico se mide simultáneamente con conductividad eléctrica a una frecuencia de campo eléctrico de 1 kHz. Y la prueba de tiempo en un compuesto polimérico se mide simultáneamente con la parte real de la permitividad a una frecuencia de campo eléctrico en 1 kHz. Y ya para analizar la polarización de la muestra en el campo eléctrico alterno, la polarización sigue la oscilación de la dirección del campo eléctrico, pero esto varía dependiendo de la frecuencia. Cuando está a bajas frecuencias, esta está en fase con el campo y no tiene pérdidas, pero a altas frecuencias no puede seguir la dirección del campo. Ya el factor de pérdida o factor de disipación, que está expresado por esa ecuación en pantalla, incluye el efecto tanto de la pérdida dieléctrica como de la conductividad. Y en la ecuación que se ve en la parte de abajo vemos que la parte real de la permitividad es una medida que cuenta la energía en campo externo que almacena un material y la parte imaginaria alcanza mínimo de frecuencias que son características en diferentes mecanismos y expresa la relajación del material. Entonces, por debajo y encima de las frecuencias del componente de relajación, la dirección del campo, pues se ve la polarización que sigue la dirección del campo, como se mencionó anteriormente. Y cuando hay ausencia de efectos de polarización del electrodo, se puede calcular la polarización por medio de la ecuación que está en la parte baja. Bueno, me gustaría comenzar las aplicaciones con un dato curioso. El trigo duro es la materia prima más apropiada para la elaboración de la pasta, cuya molienda produce unas partículas gruesas llamadas sémola. La calidad de la masa de las sémolas está fuertemente influenciada por las interacciones entre los ingredientes en presencia del agua y la sal. Es por esto que una de las aplicaciones que se les dio a esta técnica fue la de investigar el efecto del agua y la sal en las relajaciones dieléctricas que ocurren a temperaturas bajo cero en tres tipos diferentes de masa, una proveniente del grano Capelli, una proveniente del grano Carali y una marca comercial. Esto con el objetivo de investigar las propiedades dieléctricas de la masa de sémola y encontrar una relación con las propiedades reológicas.
Bueno, estas fueron las muestras que se hicieron, la Capelli, la Caralis y la comercial, con diferentes porcentajes de agua, y las tres últimas con el mismo porcentaje de agua, pero ahora con un porcentaje de sal. Ok, para las mediciones dieléctricas se colocaron dos electrodos de placas paralelas conectadas al reómetro con un diámetro de 25 milímetros, pues montadas a este reómetro controlado por deformación Ares G2 y con unos parámetros de frecuencia de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 7 Hz. Las placas paralelas son de 25 milímetros con un rango de esparcimiento de entre 0,8 a 1,2 milímetros. Esto se dio porque es importante tener en cuenta que cuando se hacen los procesos de congelación y descongelación de la masa, esta cambia su volumen, ¿cierto? Y pues se colocaron entre esos dos rangos después de varias pruebas, precisamente para mantener la fuerza constante a 1 newton. También el análisis dieléctrico fue un análisis paso a paso en el cual en cada paso iba aumentando la temperatura en 5 grados centígrados y se tomaban las mediciones, y se hizo desde menos 135 a 25 grados centígrados con una señal para generar el campo eléctrico de 5 voltios. Para las mediciones relógicas se usó este mismo dispositivo y para esta vez se usó un gap de 2 milímetros con un tiempo de relajación de la masa de 15 minutos. También cabe recalcar que se aplicó un aceite de silicona a los bordes, esto para evitar el secado de la muestra durante las pruebas. La temperatura en este caso fue constante a 25 grados centígrados con un esfuerzo de 50 pascales, y este esfuerzo se aplicó durante 150 segundos 3 veces por cada muestra. Los resultados obtenidos, los principales resultados de este análisis son que hay una débil influencia en la cantidad de agua en las propiedades relógicas para las muestras CAP, y por el contrario una alta sensibilidad al agua para las muestras comerciales. Por otra parte, las muestras del grano CAR presentan propiedades relógicas intermedias, además de que la adición de la sal tiene un efecto ligeramente negativo sobre la deformabilidad de la masa, aumentando los valores de conformidad. También se encontró que la cristalización del agua ocurrió entre 0 y menos 10 grados centígrados. El primer momento de relajación, que fue el momento de relajación beta, ocurrió en un rango entre menos 40 y menos 70 grados centígrados con una energía de activación de aproximadamente entre 50 y 75 kilojoules. La relajación gamma ocurrió en el rango de temperaturas entre menos 115 y entre menos 100 y menos 115 con una energía de activación de aproximadamente entre 30 y 40 kilojoules. Y bueno, es probable que este proceso se deba a movimientos de la cadena localizados en moléculas del almidón, probablemente causado por oscilaciones de pequeñas amplitudes en los anillos de glucosa sobre los enlaces habilitados por el agua para el hidrógeno. Bueno, para concluir entonces con la exposición, en primer lugar y de forma general, las técnicas convencionales que sirven para estudiar riología presentan resultados concretos sobre comportamientos riológicos, como fue presentado en la introducción. Pero en algunos casos es necesario conocer comportamientos a nivel microestructural, cosa que se puede realizar por medio de esta técnica presentada. Por eso, este es un pro que tiene esta técnica sobre la riología convencional. En segundo lugar, mediante el uso de la reometría con espectroscopía dieléctrica podemos determinar qué tipo de estructura interna tiene un material dependiendo de cómo se organizan sus cargas. Y por finalizar, por medio de esta técnica se puede analizar la permitividad de un material viendo la constante dieléctrica y el factor de pérdida dieléctrica. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias.